Usted cree realmente que Dios respalda su palabra. Ahora, si tú entiendes esto, vas a poder cimentar tu vida en la palabra porque quiere decir que eres una persona que lee. Y yo se los he comentado muchas veces y a lo mejor parezco disco rayado, pero no voy a dejar de comentárselos. Es necesario que los hijos de Dios sean comprometidos. Inclusive en nuestro eslogan es hijos fuertemente comprometidos, hijos fuertes y bendecidos. ¿Por qué? Cuando usted se compromete con Dios, usted está listo para aprender de Él. Entonces tiene algo que se le conoce como corazón enseñable. Un corazón enseñable es un corazón que está listo para aprender. Es un corazón que está listo para ir más allá. Si usted lee la palabra de Dios en Santiago, se encontrará que hay muchas personas, y así los compara la palabra de Dios, que acaban de leer la palabra y se les olvida inmediatamente lo que aprendieron. Y es como esa semilla que es arrancada de la tierra fértil, de una tierra que puede dar mucho fruto, y cuando es arrancada esa palabra por Satanás ya no causa ningún fruto. La mayoría de personas eso le sucede. O sea, esto no es algo que le sucede solamente a un grupo de personas. Espérame tantito, voy a cerrar aquí porque hay un poquito de ruido. No es algo que le sucede solamente a un grupo de personas, a la gran mayoría de personas. Incluso les digo que me ha pasado que en algunas iglesias he terminado de predicar y hay personas que se han acercado y me han dicho, pastor, qué hermosa predicación la que usted acaba de dar. Y yo les pregunto en ese instante, ¿de qué hablé? ¿Cuál fue la predicación que di? Y no me lo van a creer, pero se quedan así. ¿Qué fue lo que predicó el pastor? Y se les olvidó por completo qué fue lo que se predicó. Entonces, hay que conocer la forma de operar de Satanás, porque si usted conoce la forma en la que opera Satanás, sabe la forma en la que tiene que protegerse. Hay que entender que Satanás normalmente va a buscar robar la palabra. Si él roba la palabra, roba su bendición. Entonces, su vida tiene que estar firme en la palabra de Dios. Dice la Biblia, cualquiera pues que me oye, ¿qué es oír a Dios? Es leer la Biblia, porque esa es la voz de Dios, eso es lo que Dios nos está hablando. Pero seamos honestos, semana con semana yo les pido, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia. No sé cuántos de aquí lo estén haciendo, pero es necesario que usted lea la palabra. Cuando usted lee la palabra, entonces usted está oyendo las palabras de su Dios. Hay personas que les encanta guiarse por profecías. Yo quiero que venga un profeta y me diga qué tengo que hacer. Yo quiero que venga tal pastor y ore por mí. Yo quiero que venga tal persona y ore por mí, sin darse cuenta que la palabra de Dios es la profecía más segura que usted puede recibir. Entonces, dice que cualquiera que oye estas palabras, es decir, cualquiera que lee la palabra de Dios y las hace, o sea, cualquiera que escucha a Dios y hace lo que Dios le dice. Entonces, no es suficiente, fíjese, con únicamente leer la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar conforme lo que dice la palabra. Digo, es un poco complicado yo hacerles esta pregunta, pero ¿cuántos están en su vida diaria actuando conforme a lo que estamos aprendiendo, conforme a lo que estamos leyendo, conforme a lo que nosotros estamos creciendo como área de convicción? ¿No será acaso que no hemos logrado desaprender la cultura anterior y hoy repetimos esa vieja cultura en nuestra nueva vida? Porque el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Entonces, tus costumbres deben de ser diferentes, pero muchos traen por costumbre únicamente pararse en el lugar religioso, porque así lo ven como religioso, es decir, únicamente van y obedecen ya a una costumbre, no una pasión del corazón, no un enamoramiento por Dios, y entonces yo no leo la Biblia. Entonces yo no estudio la palabra, pero me quiero ir a parar a un lugar donde un tercero va a leer la palabra, me la va a explicar y entonces pues ya me lo dio digerido, ¿no? Como que lo masticó y me lo dio. Pero ahí se corre un peligro muy grande. Si usted cree todo lo que yo le digo y usted no lee la palabra, yo le puedo inventar lo que yo quiera y usted lo va a creer. Y entonces es ahí donde nacen tantas corrientes de doctrina, nacen tantas religiones de personas que interpretaron a su forma la Biblia y generaron de ahí una doctrina. Es decir, no estudiaron la palabra de Dios realmente como se debe de estudiar. Tenemos que ir con base en lo que dice la palabra, no con base en lo que nosotros estamos pensando. Yo le voy a poner un ejemplo.
¿Qué pasaría si usted lee ahorita que la palabra de Dios nos enseña que la forma de pensar de nuestro Señor es que a Él no le gustan ciertas cosas que a lo mejor nosotros repetimos, pero nosotros pensamos que es correcto porque no hemos leído la palabra de Dios? Voy a leer la Biblia en Éxodo capítulo 20, en el versículo 4, que dice así. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir eso? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Que bueno, que para él solamente, parece que solamente es un Dios y es él, y nada más. ¿Qué es un Dios para una persona? El número uno, tu principal prioridad, por ejemplo, Ok, a eso es tu Dios. muy bien. ¿Alguien más me podría participar? Bueno, para mí Dios es es amor, es el Sí. que nos perdona nuestros, pues, ahora sí, bueno, en el Antiguo Testamento todavía no podíamos tener una relación con él, ¿no? Pero hacían ay, ¿cómo se llaman? Mataban becerros o borregos para que Dios nos perdonara, ¿no? O sea, para mí eso es Dios. Ok. Ajá. Eran ovejas lo que se Ovejas, sí, sacrificaban ovejas. y sí Ajá, podían tener una relación con Dios, pero no sí. podían tener al Espíritu Santo dentro de ellos porque el Espíritu Santo llegó después en el Nuevo Testamento. Mi pregunta va más enfocada a esta parte de la Biblia donde dice, no tendrás dioses aparte de mí, o no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué se refiere Dios? Y entonces mi pregunta va más enfocada a, ¿qué es un Dios para el ser humano? Porque si me dice, mi Señor, tú no vas a tener dioses ajenos delante de mí, entonces yo tengo que cuidarme mucho qué es un Dios para una persona. Un Dios puede ser cuando yo tengo un problema, hacia dónde volteo mi vista, es a quien yo me rindo, y en muchas ocasiones, si usted analiza realmente qué es un Dios, es alguien a quien usted se está rindiendo, a quien usted le está rindiendo su corazón, a quien usted le está rindiendo sus deseos y le está rindiendo su vida. Hay muchas personas que hacen de su pareja un Dios. Hay muchas personas que hacen de su trabajo un Dios. ¿Cómo lo sabe? Muy fácil. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, usted es lo que está poniendo como su Dios. No, es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo estoy con mi familia. Tu Dios es tu familia. No, es que yo no puedo obedecer a Dios, porque si yo obedezco a Dios, entonces yo me quedo sin dinero. Tu Dios es el dinero. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, eso es un Dios ajeno. Todo. Me da flojera ir. Tu Dios es tu flojera. Y así fue como Adán y Eva rindieron culto a Satán, bueno, pues ya, al pecado, no tanto a Satanás, porque a lo mejor soy ya muy golpeado, ¿verdad? Pero realmente cuando ellos rindieron su voluntad, no a Dios, sino a algo más. Y muchas veces nosotros rendimos nuestra voluntad no a Dios, sino a algo más. Aquí dice, no te harás dioses aparte de mí. Y vea lo que dices, una palabra muy fuerte. Yo creo que hay muchas personas en México que creen de una forma diferente. Si yo toco piso callos, no lo estoy haciendo intencionalmente, solo le estoy leyendo la palabra y lo que dice la palabra es lo que nosotros creemos. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo. O sea, a Dios no le gusta que usted se haga ídolos de nada que está en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay debajo del mar, debajo de la tierra. Esto está en la Biblia. ¿Qué quiere decir que no se haga ídolos o figuras de cosas que están arriba en el cielo? ¿Qué hay arriba en el cielo? Bueno, en el cielo se hacían de repente imágenes de aves. Por ejemplo, en Egipto había imágenes de aves, imágenes de águilas, imágenes. Muchas veces es que yo pienso que en el cielo está mi papá y yo me hago un ídolo de mi papá. Y además me atrevo a hincarme y pedirle. O me hago un ídolo de San Juan, porque como era un gran discípulo, seguramente es un santo allá arriba al que yo tenga que pedirle. Y eso la Biblia nos dice que no es correcto. Dice que nada de lo que está arriba en el cielo o de lo que hay abajo en la tierra.
o en las aguas debajo de la tierra. Es decir, si te hiciste un ídolo de un pez, hoy en día en nuestra cultura no es tan común, en nuestra cultura es un poquito más común que se hacen ídolos de figuras, de personas que existieron en algún momento, hicieron algo muy bueno, y a veces de pronto dicen, es que se le puede comprobar que hizo sanidades y milagros. Yo conozco mucha gente que ha hecho sanidades y milagros, y ha fallecido. Hace poco falleció una persona que me tocó ver cómo crecían los pies, cómo, o sea, un pie que era disparejo, crecía el tamaño del otro, gente con cáncer sanaba, gente con leucemia sanaba. Fue un amigo mío, bueno, conocido mío más bien. En alguna ocasión tuve oportunidad de cenar con él, platicar con él, y falleció hace como 4 años, y yo no tengo un ídolo de él. Porque no es a él al que yo adoro, yo tengo que adorar a Dios. Y entonces nos dice, no te inclines delante de ellos ni les rindas culto. Fíjense, no te inclines delante de ellos ni les rindas culto. O sea, y en México es muy común, y en América Latina incluso, que se inclinan frente a los ídolos, y es bien chistoso, porque dice la Biblia que son personas que agarran un tronco de madera, con la mitad construyen un ídolo y la otra mitad la agarran para la fogata. O sea, realmente son ídolos que no te pueden ayudar. Y la Biblia aquí es muy clara, dice, no te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Fíjese, Dios es celoso. A él no le gusta que nada ocupe el lugar de él. Y ahorita yo lo moví hacia esculturas e imágenes, pero también lo estoy moviendo respecto a la televisión, respecto a las redes sociales, respecto a todo lo que ocupa el lugar de Dios. Tú puedes, si te sabes administrar, que es un problema tremendo en la gente, que dicen, es que no tengo tiempo. No es que no tengas tiempo, es que no te sabes administrar. Yo creo que si tú te sabes administrar, vas a tener tiempo para levantarte y llorar, y aparte tiempo para tu familia, y aparte tiempo para tu trabajo. Y si te sabes administrar, tienes tiempo para todo, pero tienes que aprender a darle a Dios el primer lugar. Y esto dice la Biblia. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Es decir, hay unas versiones que dicen que castigo la maldad de la primera, segunda y tercera generación a los que me aborrecen. Y entonces, yo no quiero creer eso de la Biblia. Yo prefiero creer lo que me han enseñado mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y eso es lo que yo quiero aprender. Y así como ese ejemplo, hay cientos de ejemplos. Te dice la palabra de Dios, no juzgues para que no seas juzgado. Y lo primero que hacemos es juzgar. Y a veces dentro de la misma iglesia. De repente hay una persona que da una clase y mira, esa persona da bien fue su clase. Una persona en la iglesia que dirige la alabanza y dicen, ay, no, a mí no me gusta cuando está él, porque cuando él canta es bien aburrido. Y entonces caemos en juzgar de una forma tremenda en vez de seguir los preceptos de la Biblia. Y hay muchos preceptos, ¿sabe? O sea, dice, ¿qué haces tú, perezoso? Levántate temprano y apúrate. La palabra de Dios dice que la persona de doble ánimo nunca prosperará. Una persona que dice, hoy voy a poner un negocio, pero ya mañana me dio flojera y mejor mañana me voy a contratar, y pasado mañana dice, no, mejor pongo una taquería, y después dice, no, mejor pongo un negocio de jugos, y después, no, mejor pongo una venta de mascotas. Y entonces, como no lees la palabra creyéndola, no puedes hacer lo que Dios te está diciendo. Y aquí te dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que oye la palabra de Dios y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Entonces, el que tú escuches la palabra de Dios y la hagas, en ese momento Dios dice, tú eres prudente, porque tú sabes obedecer mi palabra. Y hay personas que de pronto me han dicho, fíjese, o sea, ¿a qué grado de repente llega? Es que Dios me ha puesto otra persona en mi vida, y entonces Dios me presentó a la mujer de mi vida, al hombre de mi vida, pero yo era casado, yo era casada. Entonces pues resulta ser que ya voy a dejar a mi esposo por la mujer, yo voy a dejar a mi esposa, y eso a Dios no le agrada. De hecho, la única forma en la que usted encuentra en la palabra de Dios en donde usted puede dejar al marido, bueno, es por el tema de infidelidad, y hay temas ahí como que muy específicos para leer, pero nunca dice que usted puede dejar a Juanito porque ya le gustó a Luisito. Tampoco dice que usted puede dejar a Ana porque ya le gustó Juana. No dice así. La palabra de Dios es muy clara.
pero en ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo obedecerla porque me gusta más mi forma de pensar y entonces dejas de ser prudente. Aquí dice la palabra de Dios, el hombre que oye mi palabra, que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Ahora, vean el ejemplo que pone, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, es decir, vinieron problemas a su vida. Eso es lo que quiere decir descendió lluvia. ¿Cuántas personas, en cuanto hay problemas, se alejan de Cristo Jesús? ¿Cuántas personas, aún sin haber problemas, se alejan de Cristo Jesús? No, es que yo ya no puedo estar siguiendo a Cristo Jesús, yo ya no quiero ir a la iglesia porque ya me dio flojera. Es una persona que construiste una casa sobre la arena. ¿Por qué sobre la arena? Te da flojera. Si les da flojera conectarse, imagínense cuánto más les va a dar flojera a veces ir al lugar a aprender de Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña que nos tenemos que congregar, porque yo quiero que la gente que está aprendiendo siga los principios bíblicos, porque son principios de vida, principios de prosperidad, principios de crecimiento. La intención de esto no es como muchos conocen, darles bibliazos, ¿no? Ahora tienes que venir a la iglesia, no. Mira, inclusive, o sea, yo le puedo decir con toda honestidad, con mucho cariño, es que a mí me da mucha flojera ir a la iglesia. Bueno, busca una iglesia que tenga una doctrina sana por tu casa para que no te dé tanto flojera y asiste a la iglesia. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero nos da tanta flojera obedecer la palabra, queremos nosotros obedecernos a nosotros mismos. Entonces, tú no podrías ser una persona que construyó su casa sobre la roca si te estás dejando llevar por tus instintos, por tus ideas y por tu forma de pensar. Descendió la lluvia, quiere decir vinieron problemas y vinieron ríos, o sea, vinieron problemas no pequeños, sino grandes. Y quiero aprovechar, hacer un paréntesis para esas personas que dicen, es que cuando busca uno a Dios hay problemas. No te engañes, hay problemas siempre. Y esto, te guste o no, estando con Cristo o no estando con Cristo, vas a tener problemas. Tú decides en dónde quieres estar cuando viene ese problema, con Cristo o sin Cristo. Porque aquí nos pone el ejemplo de una persona que está siguiendo a Cristo y una persona que no le está siguiendo. Y ambos tienen problemas. Es mentira, no te dejes engañar por Satanás que a partir de que soy cristiano tengo problemas. No es cierto. Siempre hay problemas. La diferencia de esto es que tú puedes tener problemas con Cristo Jesús o puedes tener problemas sin Cristo Jesús. Dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Esa casa habla de tu vida. Dice que es el hombre que edificó su casa. Yo voy a comparar a la persona que edificó su casa. Es decir, edificó su vida sobre la roca. Y vinieron problemas. Y se murió su familiar. Y se quedó sin trabajo. Y tuvo enfermedades tremendas. Y los vientos golpearon la casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si leemos los versículos más adelante, el versículo 26 y 27, usted se va a encontrar que también está el hombre imprudente y lo compara con el hombre que construye su casa sobre la arena. Si usted pone cimientos sobre la arena sin una buena tecnología, porque en este entonces no existía la tecnología que existe hoy, ¿no? Hoy se construyen verdaderos edificios sobre la arena, pero hay una tecnología especial. En ese entonces no era así. En ese entonces construir tu casa sobre la arena, se iba a caer. Era obvio que se iba a caer. Y dice la Biblia que el que construyó su casa sobre la arena, golpearon los vientos, vinieron los mismos problemas. Estando con Cristo o estando sin Cristo, usted va a tener problemas. El detalle aquí es que muchas personas deciden estar sin Cristo. Cuando vienen los problemas, tienen miedo y entonces es cuando se acercan a Cristo. Pero dése cuenta que esas personas ya construyeron los cimientos sobre la arena. Aún acercándose a Cristo, sus cimientos ya están sobre la arena. Y en muchas ocasiones Dios sí hace un milagro sobre sus vidas y me impresiona. Pero muchas otras ya están viviendo las consecuencias de haber construido una casa sobre la arena. Y entonces, como Dios no es ese mago que les contesta, como esa cultura que tenemos, ¿no? Del genio de la lámpara maravillosa, que yo la voy a tallar, va a salir sin que yo tenga ningún esfuerzo. Quiero 3 deseos, ¿no? Que sea rico, que me cambies a la suegra y que me cambies a la esposa. Son mis 3 deseos. No. Mira, yo le quiero decir algo. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. O sea, perdón que yo se lo diga, pero no es así.
Ni es el genio de la lámpara maravillosa, ni funciona así de, pues es que yo tengo un problema y cada que tengo un problema me voy a acercar a él. No, Dios funciona con una relación, tú tienes una relación con él. Y entonces, si usted lee la Biblia no dice que tú nunca busques a Dios y el día que se te ocurra ahí te va a ayudar. Hay casos en los que llega a suceder por su hermosa misericordia, porque Dios es amor. Pero algo que tiene que entender es que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces hay personas que atravesamos problemas y hay personas que amamos y hay personas que no aman a Dios. Entonces el que ama a Dios está confiado en él. No se está desmoronando, su casa está sobre la roca. No viene y dice, pastor, ayúdame. Digo, hemos tenido casos de personas que yo la verdad ni a la iglesia quiero ir y nunca he ido, pero no sean gachos, ayúdenme a orar, ¿no? ¿Cómo te explico, no? Que la Biblia nos ha enseñado y hemos estudiado nosotros cuántas ocasiones las oraciones fueron contestadas. Cuando les decía a Jesucristo, mujer, tu fe te ha sanado. Como tú creíste te será hecho, conforme a tu fe te será hecho. O sea, es bien importante que la persona que está pidiendo la oración tenga fe, porque entonces su casa está construida sobre la roca. Y discúlpeme, yo sé que en muchas ocasiones usted me va a pedir oración por el paletero, como decía por ahí mi amigo Luis, me va a pedir oración por el payasito de la esquina, me va a pedir oración por su familiar, y vamos a confiar en la misericordia de Dios y vamos a tratar de buscar citas bíblicas que respalden eso, ¿no? O sea, híjole, Señor, tú dices en tu palabra, usted salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? O sea, bueno, todo ese cuento es por mí y por todos mis amigos, ¿no? O sea, estoy tratando de alcanzar a través de su palabra, pero si usted lee la Biblia, se va a encontrar que dice, muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, cuando tú en verdad crees, la fe tiene un lenguaje y un comportamiento. Y tu comportamiento cuando crees, entonces es un comportamiento que creo que Dios me puede responder y creo que Dios me puede sanar, porque también creo firmemente que Dios me ama, que Dios me tiene escogido, y también creo que la Biblia dice que yo tengo que ir a la iglesia, y también yo creo que la Biblia dice que yo tengo que orar en la mañana, y la Biblia dice también orar sin cesar, y también dice la Biblia no pierdas tu gozo, y dice que tenemos que tener los frutos del Espíritu, y entonces creemos en un Dios por todo lo que dice la palabra. No únicamente en una parte, es decir, es una fe completa en Dios. Entonces, cuando tienes esa fe, tú cimientas tu fe en Él. Entonces, vamos a ver más adelante qué dice. Jesús dijo al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca era un cuadro claro de los que escuchan su palabra y la obedecen. Esta edifica murallas enteras de concreto en nuestras vidas, a fin de que cualquier tempestad que venga contra nosotros no pueda derribarnos. Cuando usted lee la palabra, es como si usted reforzara su vida con cimientos, reforzara su vida con varilla, reforzara su vida con concreto. Y entonces usted está listo para crecer. Usted está listo para que en la vida llegue un problema y usted lo pueda soportar. Entendemos entonces que nuestro fundamento tiene que ser Cristo Jesús, tiene que ser la palabra. No tiene que ser lo que yo quiera, no tiene que ser lo que yo piense, no tiene que ser lo que a mí me convenga, porque a mí me conviene entonces pensar, que el Señor me va a prosperar mientras yo me voy a dormir. Eso se llama inmadurez, y esto es muy común en las personas que están iniciando en el evangelio. Piensan, o en su sistema de creencias, ellos dicen, bueno, es que si Dios fuera bueno, me daría el carro que estoy queriendo, ¿no? Y entonces no entienden que no, ese carro no viene porque tú estés retando a Dios si es bueno o no. Viene porque tú estás creyendo firmemente en sus promesas y estás creyendo firmemente en lo que Él tiene para ti. En los primeros pasos, si tú no desarrollas un hábito de lectura de la palabra de Dios, entonces no pienses que es mágico. No quiero yo desalentarte, pero yo no quiero tener un cristianismo light en donde te diga, no te preocupes, tú ni ores, ni leas la Biblia, ni busques a Dios, tú vas a estar bien. No. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, necesitas orar y decirle, Señor, apasioname de ti, porque no tengo la suficiente pasión para escucharte hablar. Me encanta que me escuches hablar. Me encanta que cuando yo ore, tú estés ahí y me escuches, pero me da tanta flojera escucharte hablar que por eso no leo la palabra. Entonces, te lo digo de una vez.
Y te lo digo con mucho cariño, si tú no estás listo para leer la palabra, si tú no estás lista para leer la palabra, va a ser muy difícil que tú estés listo para recibir bendiciones y que leas la palabra creyéndola y obedeciendo lo que Dios te está pidiendo. Digo, entiendo que no somos perfectos, entiendo que estamos en la gracia, no quiero inyectarte condenación, ay, no, es que ya pequé y ya Dios no me quiere, no, o sea, Dios te ama como eres. Y la gracia es preciosa para nuestras vidas. La gracia es ese regalo que Jesucristo nos dio en la cruz, en donde nos hace salvos. Yo disfruto de esa gracia, pero hay diferentes niveles de hijos. Está el hijo inmaduro, el hijo medianamente maduro y el hijo que ya se le puede confiar responsabilidad. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted ha tenido hijos o hermanos, o simplemente ha sido hijo y ha convivido con sus padres, yo creo que ahí estoy encerrando a todos, ¿no? Ahora sí. Hay hijos que no obedecen. Hay hijos que usted pone un chocolate en el refri y sabe que no lo van a tocar. Pero hay hijos que usted sabe que si el chocolate ya no está, definitivamente fue mi hijo, el menor, ¿no? O sea, y ese nivel de hijos es el que usted va a ir confiándole más autoridad sobre su casa y menos autoridad. En la Biblia se utilizan 3 palabras para estos hijos: tecnon, tecnion y huios. El tecnon es un hijo que todavía no tiene madurez. Y entonces ahí van a estar los cristianos, que lo mismo es un cristiano que un no cristiano. O sea, es idéntico. Y entonces son personas que ni quieren obedecer a Dios, que ni quieren buscar a Dios, que ni quieren pagar el precio, que ni quieren orar, que ni quieren leer, que no quieren nada. Lo único que quieren es que alguien les lleve el alimento a la boca. Ese es un hijo realmente inmaduro. Es una característica de un niño. Por ejemplo, los niños se dejan llevar por emociones. Lo mismo es en el cristianismo. Hay personas que se dejan llevar por sus emociones, no por sus convicciones. Hoy estoy feliz, hoy existe Dios, hoy voy a la iglesia, hoy lloro. Mañana me siento culpable porque cometí algún error, ni quiero orar, ni quiero leer la Biblia, ni quiero buscar a Dios porque no soy merecedor. Si usted está dentro de ese grupo, yo le quiero decir, nosotros buscamos a Dios por convicción, no por emociones, no por sentimientos. Y esto es algo en lo que usted va a tener que ir creciendo poco a poco. O sea, no piense que esto se crece de un día para el otro, no se desespere con usted, pero las convicciones de un hijo maduro son las siguientes. Si usted tiene hijos inmaduros que le dice, por favor, haz la cama, se va a enterar que van a dar las 7 de la noche y la cama está deshecha, porque no se sentía bien, porque tenía flojera y le va a inventar un sinnúmero de pretextos. Pero está el hijo maduro, el que dice, ay, la verdad a mí me da mucha flojera tender mi cama, pero sé que es mi obligación y voy y la hago. Y aquí yo le pondría le haría una pregunta, le pondría una pregunta sobre la mesa y no me la conteste, contéstesela usted mismo y a Dios. Hay personas que no asisten porque se sienten mal, porque no soy digno, porque me da flojera, y no asisten a un lugar realmente a congregarse y llevar un discipulado correcto. Pregunta nada más. ¿Lo mismo hacen en el trabajo? O sea, si usted tiene flojera, no va a trabajar, y si no se siente bien, no va a trabajar, y si el trabajo le queda lejos, no va a la oficina. ¿Por qué el trabajo tiene más importancia que la palabra de Dios que nos dice que tenemos que congregarnos? ¿Qué pasa cuando un niño no ha comido? Cuando un niño está desnutrido. Les he platicado en varias ocasiones la experiencia que tuve en uno de los lugares donde fui de misionero en Michoacán, en una zona muy pobre. Les llevamos piñatas y les llevamos dulces y se me corrió la tontería de darle vueltas a la niña para que le pegara la piñata. La verdad no sabía que era un error tremendo, porque ella al tener una alimentación tan baja, aguantó 2 vueltas y después ya no se podía levantar. Me dio tanta vergüenza haber pasado por eso, pero pude ver lo que pasa con una persona cuando está desnutrida. Cuando usted no lee la palabra, cuando usted no ora, cuando usted no se prepara, cuando usted no sigue los principios bíblicos, es así. Esa persona desnutrida, que apenas la vida te da 2 vueltas y te caes y ya no tienes forma de levantarte. Tienes que aprender a levantarte y tienes que aprender a mantenerte en la palabra de Dios.